Entonces doy paso ahora a la última presentación de este módulo que está a cargo de nuestro profesor Cristian Aedo Sánchez. Cristian Aedo Sánchez es tecnólogo médico, mención otorrinolaringología, quien realizó su tesis de pregrado en el 2010 sobre el efecto de la anestesia en el sistema aferente auditivo en chinchillas en el Laboratorio de Neurobiología de la Audición junto al doctor Luis Robles. Entre el 2014 y el 2015 realizó su tesis de magíster sobre el efecto de la microestimulación eléctrica de la corteza auditiva en ratones wild type y knockout para el receptor alfa 9 nicotínico junto al doctor Paul Delano, y posteriormente realizó un doctorado en neurociencias en la Universidad de Salamanca en España entre los años 2017 y 2020 junto al profesor Manuel Sánchez Malmierca sobre el rol de la acetilcolina en la codificación predictiva de la corteza auditiva de rata. Actualmente el profesor Aedo es profesor asistente del Departamento de Tecnología Médica de nuestra universidad y el año recién pasado obtuvo el premio al mejor docente de pregrado de la Escuela de Tecnología Médica, distinción que le han entregado sus propios alumnos y alumnas. Así que dejo con ustedes entonces al doctor Aedo para ver la presentación que nos trae a continuación. Cristian. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo hoy día les voy a hablar un poquitito sobre, bueno, reforzar un poquito lo que han dicho tanto Enzo como Waldo y darle quizás alguna como explicación desde las neurociencias y finalmente hablar un poquito sobre rehabilitación también en los implantes como tal. Así que hoy día yo les voy a, denme un segundito, a comentar más que nada. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la música, algunos estudios de música y cerebro muy puntuales, el rol de la codificación predictiva en esto y finalmente algo de rehabilitación auditiva en sujetos con hipoacusia, implantes, ¿ya? Bueno, esta es una pregunta que nos ha interesado muchos años. ¿Qué es la música? Podemos dar bastantes tipos de definiciones. Yo ahora elegí una definición un poquito más técnica que nos va a dar pie a hablar lo demás, que es un lenguaje organizado sobre la base de un sistema de reglas que coordinan diferentes elementos que la componen como la melodía, el ritmo y la armonía. Eso es súper importante, ya tanto la melodía, el ritmo y la armonía son cosas que son las cosas fundamentales de una pieza musical en general y es algo también que vamos a ir tocando un poquito en la presentación. Este modelo de procesamiento musical lo habló un poquito Enzo, yo solo les voy a, a reforzar un poquito de algo que dijo, que este modelo habla que posee una dimensión melódica, una dimensión temporal y un análisis fonológico, ¿ya? En general, cuando nosotros escuchamos, hacemos un análisis acústico de una pieza musical, lo analizamos melódicamente, analizamos el tono, los intervalos, los contornos de esta melodía y también una dimensión temporal, vale decir el ritmo y la métrica, y también un análisis fonológico. Sin embargo, tanto la dimensión melódica como la dimensión temporal pueden ser susceptibles de alterarse por distintas condiciones. O sea, este análisis en nuestro sistema nervioso se puede alterar por distintas condiciones que les voy a comentar aquí brevemente a continuación, ¿ya? Y esto es algo súper relevante, ya que la música nos ha acompañado por muchos siglos, ¿cierto?, en nuestra cultura. Sin embargo, aún así, con lo importante que es, pueden existir dificultades neurológicas para tanto su percepción y disfrute estético, ¿ya?, debido a alteraciones en el análisis acústico. Y a esta disfunción es lo que nosotros conocemos como amusia, ¿ya? La amusia es la em, discapacidad o mala capacidad de poder percibir patrones musicales y la experiencia placentera asociada a la música. Aquí tenemos un caso, un reporte de caso de la doctora Isabel Pérez, que es una de las investigadoras principales a nivel internacional sobre el estudio de la amusia, que el año 2002 describió, creo que por primera vez, un caso congénito de hipoacusia. Fue una persona, una paciente mujer de 40 años, que fue a
a consulta médica, ¿cierto? Porque ella toda su vida no había percibido estímulos musicales desde la infancia. Se le hicieron muchos exámenes, obviamente, audiometría, impedanciometría, emisiones autoacústicas, todo eso fue normal, un examen neurológico también normal, un examen psiquiátrico normal, coeficiente intelectual bueno, ¿cierto? Resonancias normales. Sin embargo, cuando se le aplicó un test acústico, que es la batería de Montreal, que lo desarrolló la misma doctora Pérez con otras personas para detectar la pérdida de capacidad de percibir estos patrones, detectó que esta persona percibía muy pobremente los intervalos y los contornos ahí en una serie de estímulos de tipo tonal, ¿ya? Por lo tanto, la amusia se puede generar desde nuestro nacimiento. Este fue un caso reportado de amusia congénita, ¿ya? Sin embargo, ¿y por qué he hablado un poquito de amusia antes de seguir con la charla? Porque la amusia nosotros la podemos considerar como congénita, como fue el caso anterior, pero también como adquirida. Y dentro de las causas adquiridas suelen ser dos: los accidentes cerebrovasculares y el implante coclear. El implante coclear hoy día lo consideramos como un caso de amusia adquirida. Y todo lo que habló tanto Enzo como Waldo es un poquito también consecuencia de que el implante, si bien nos ayuda maravillosamente a poder percibir nuevamente sonido, obviamente tiene recursos limitados y no es tan fino en estos momentos para poder representar toda la complejidad que tiene la música, ¿ya? En el caso de los accidentes cerebrovasculares, en general es el análisis, la organización del análisis tonal y contorno melódico lo que se altera, y en el implante coclear fundamentalmente es el reconocimiento de la organización tonal, ya que es algo que mucha gente que trabaja en implantes cocleares lo ha podido percibir. Ya, por lo tanto, esto es algo importante, que el implante coclear entonces lo podemos considerar como un caso de amusia adquirida, o sea, tenemos una pérdida ahí de capacidades de poder percibir la música. Bueno, y como dato, hay muchas personas famosas en su tiempo que han padecido de amusia congénita probablemente, como el mismo Che Guevara, o incluso algunos músicos como Maurice Ravel. Ahora yo les quería contar algunos muy breves estudios en general que nos van a ayudar a comprender un poquitito más la relación entre música y cerebro. Uno de estos es el control audiomotor en la ejecución musical. Este trabajo fue realizado por el doctor Satorre, que es una de las eminencias mundiales en estudios de música y audición. Y este estudio básicamente se los cuento porque em, esto es algo que se repite mucho en la neurociencia en general. Los sistemas sensoriales están íntimamente ligados a una acción motora. Y en este caso, en el sistema auditivo como tal, obviamente no es la excepción. Cuando nosotros, por ejemplo, si estamos tocando un instrumento de cuerda como un violín, nosotros vamos a activar una serie de estructuras cerebrales, partiendo por la corteza auditiva, ¿cierto? Pero además, corteza motora, corteza premotora y corteza frontal, entre otras. Y se ha visto en estos casos que, bueno, esto obviamente se demostró en su tiempo, que si una persona con entrenamiento musical escucha, por ejemplo, una pieza musical, un tono, se va a activar no solo la corteza auditiva, sino que su corteza temporal, prácticamente al mismo tiempo, ¿ya? No así en sujetos que no tienen tanto entrenamiento musical. Esto va a pasar, pero en menor medida. Por lo tanto, cuando nosotros, si somos o en personas con entrenamiento musical, escuchan un tono o una pieza musical, automáticamente van a tener una activación en sus áreas motoras, en corteza motora, además de la corteza auditiva como tal. Dicho esto, la percepción musical o el procesamiento musical a nivel del cerebro es una red súper extendida y súper compleja que involucra una serie de estructuras neuronales, ¿ya? En el caso de la música, obviamente las cortezas auditivas van a estar involucradas, pero también van a existir una serie de otras lugares, por ejemplo, relacionados con el procesamiento motor, como la corteza motora, el cerebelo, los ganglios basales, que van a estar
en esto, y además también una serie de otras estructuras ligadas con el procesamiento de las emociones, ¿ya? Eh, la amígdala, la ínsula, el córtex cingulado, etcétera. Y esto también nos da cuenta, obviamente, que la música es algo que nos provoca una experiencia emocional súper intensa en cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, yo les había mencionado esto de la amusia, que era una incapacidad, ¿cierto?, de poder percibir normalmente alguna pieza musical y tener alguna sensación placentera cuando lo tenemos. Y esto se ha visto también, la misma doctora Isabel Pérez postuló en el año ahí 2016 que podía existir una alteración entre las conexiones entre el giro temporal superior derecho e izquierdo y además el giro frontal inferior derecho. Al existir una falla en el network entre ambas estructuras en general, es una de las causas de por qué podría provocarse la amusia, ¿ya? Porque también se estudiaron otros tipos de conexiones, por ejemplo, entre la cóclea, el giro temporal y la corteza auditiva, no se encontraron mayores alteraciones. Entonces se postula que estas fallas en estas conexiones podrían estar generando ahí, serían la explicación como neurobiológica de por qué ocurriría la amusia, ¿ya? Y este es un estudio súper también importante y también como muy intuitivo para nosotros. Obviamente cada uno de nosotros cuando escucha una pieza musical que nos gusta, ¿cierto? Nosotros sentimos una experiencia agradable, una experiencia placentera. Eso es algo súper intuitivo, ¿cierto? Y que por mucho tiempo, o sea, uno lo ha podido ver relatado en distintas obras y todo. Sin embargo, el año 2013 recién se dieron algunos indicios de qué pasaba ahí. Y este estudio, también liderado por el doctor Satorre, lo que describió es que estudió la música como activador de circuitos cerebrales de recompensa. Entonces, él fue haciendo varios tipos de estudios, fue dando música de distinto grado, de distinto tipo, y él fue estudiando de alguna manera qué estructuras cerebrales se activaban, en este caso en resonancias funcionales, cuando dábamos alguna pieza musical que nos podría provocar algún tipo de interés. Y aquí él describió varias cosas. Bueno, algo que les había comentado antes es que el giro temporal superior asociado a la corteza auditiva, ¿cierto? Que en el fondo va a codificar, ¿cierto? La información musical. También se van a activar en la corteza frontal inferior, que va a dar una secuenciación y reconocimiento de patrones auditivos. Y también la corteza prefrontal ventromedial, que principalmente nos va a dar una valorización de lo que estamos escuchando y un procesamiento emocional. Y lo interesante de todo esto es que cuando nosotros vamos dando una pieza musical que a nosotros nos gusta, nos va interesando, se activa nuestro circuito de recompensa, ya a nivel cerebral, que en este caso está dado por una estructura denominada que es el núcleo accumbens, que también está implicada, ¿cierto?, en el circuito de las adicciones, y cada vez que nosotros vamos escuchando una pieza musical que nos agrada, el núcleo accumbens va ahí actuando fuertemente, se enciende ahí como lámpara, y va liberando obviamente dopamina, ¿ya? Y lo interesante también es que esta liberación de dopamina incluso predice si a nosotros nos puede gustar o no la pieza que estamos escuchando. Se estaría activando antes incluso de que una pieza musical se diese, ¿ya? Y eso tiene que ver un poquito con la codificación predictiva que yo les voy a comentar ahí un poquito a continuación, ¿ya? Muy brevemente, la teoría de codificación predictiva es algo más o menos de fines de los 90 que ha revolucionado un poquito las neurociencias en general, y tiene que ver cómo nosotros pensamos, o sea, cómo se cree que el cerebro estaría percibiendo su mundo externo. Nosotros clásicamente hemos aprendido, por ejemplo, en el mismo sistema auditivo, de que si damos un estímulo auditivo, este estímulo va a pasar a la cóclea, de ahí va a ir por toda la vía auditiva hasta la corteza y desde ahí se va a procesar el sonido y finalmente vamos a tener justamente la percepción consciente del sonido. Y si bien esto no es completamente erróneo, ni mucho menos, hoy en día hay otras teorías de cómo se explicaría cómo nosotros percibimos las cosas. Y esto tiene que ver con la codificación predictiva, ¿ya? Esta teoría básicamente dice que el cerebro hace continuas predicciones del entorno.
y de los estímulos sensoriales que evocan, por ejemplo, el sonido, no sé, el ladrido de un perrito, una bocina, etc. Por lo tanto, nosotros vamos a tener conexiones que van a ir desde abajo hacia arriba, por ejemplo, desde la corteza auditiva primaria hacia otras jerarquías superiores, y desde ahí se van a ir generando continuas predicciones de error, mientras que las conexiones que van a ir desde arriba hacia abajo van a ir prediciendo continuamente un sonido que nosotros vamos escuchando. Y esto como tal nos va a ir ayudando justamente a que cada vez que nosotros escuchemos algo le asignemos un valor como específico. Por ejemplo, si nosotros escuchamos el maullido de un gato, nosotros generalmente vamos a saber a la primera vez que es un gatito, pero obviamente eso va a requerir un entrenamiento y una experiencia previa. Y esto básicamente lo vamos a ir haciendo fundamentalmente mediante modelos de tipo predictivo. ¿Ya? Y esta es una de las teorías como principales hoy en día de las neurociencias. El doctor Carl Friston ahora estuvo, el creador de esta teoría estuvo en el Congreso del Futuro explicando un poquito más esto. Y en cuanto a la música, la codificación y codificación predictiva también es súper interesante. Nosotros en general, si estamos dados en un contexto cultural determinado, nosotros podemos tener una pieza musical que ya les había comentado que la melodía, la armonía y el ritmo son como las principales componentes de esta. Nosotros en general podemos ir, si escuchamos una pieza musical, podemos ir haciendo continuas predicciones sobre cómo van a ir siendo las piezas musicales que van a ir siguiendo a continuación. Entonces, si nosotros escuchamos música con una melodía, por ejemplo, ritmo y armonía, nuestro cerebro en general va a generar un modelo predictivo que va a estar basado en el contexto, la cultura y la experiencia, que va a guiar finalmente nuestra percepción sobre esta pieza musical, ¿ya? Si nosotros en general tenemos una pieza musical muy simple de 4 tonos y agregamos una síncopa, vale decir una alteración en un tono que puede ser que un tono se alargue, tenga más volumen, se alargue en el tiempo, vamos a romper la regularidad de una pieza musical y esto generalmente nos va a cambiar, ¿cierto?, nuestro modelo predictivo, vamos a generar ahí a generar como una especie de error de predicción, y lo interesante también es que esta síncopa o este cambio ahí en la regularidad va a generar una reacción audiomotora que denominamos groove. Y esto es cuando nosotros básicamente empezamos a zapatear cuando una música nos gusta. Nosotros tenemos algún ritmo, una música determinada, nosotros esperamos algo que probablemente va a llegar, que va a ser placentero para nosotros en términos musicales, inmediatamente empezamos a zapatear. ¿Ya? Esto es casi una cuestión automática y se suele dar también por el modelo de codificación ahí predictiva, ¿ya? Entonces también tenemos reacciones audiomotoras que van a estar ligadas a la codificación predictiva, ¿ya? Y claro, las disfunciones en el procesamiento del sonido, en el sistema auditivo, generadas por el implante, también van a alterar un poquito la codificación predictiva, ya que obviamente nosotros vamos a tener dificultades en reconocer tonos, patrones temporales y todo, por lo tanto, la codificación predictiva en estos casos también se va a ver afectada un poquito por las pocas características de resolución que pueda presentar el implante coclear. Y finalmente les quería hablar un poquito sobre algo de rehabilitación musical en sujetos con implante coclear. O sea, ya vimos que existen varios problemas en las otras presentaciones y qué es lo que podemos hacer respecto a este tema. Sabemos que el implante coclear tiene recursos limitados, ¿cierto?, para reproducir un sonido o la voz en el sistema auditivo, ya lo vimos en las demás presentaciones, y también sabemos que hoy en día la rehabilitación auditiva en el implante está fundamentalmente enfocada en el reconocimiento de tonos y de voz, ¿ya? Y esto, claro, trae un problema en cuanto a que una de las demandas de los usuarios con implante es poder mejorar su capacidad de percepción musical, sobre todo en los que han tenido una experiencia musical previa o entrenamiento musical, ¿ya? Esto repercute bastante en su calidad de vida, en sus espacios de ocio, y es algo que realmente mucha gente echa de menos la capacidad de poder percibir la música como lo hacía antes, ¿ya? Por lo tanto, una de las tareas obviamente es poder dar algún tipo de solución dentro de lo que podamos respecto a esto. Y esto es básicamente lo que les
comentaba anteriormente, hay una demanda súper creciente en la rehabilitación musical en sujetos con implantes cocleares, ¿ya? Las rehabilitaciones basadas en intervenciones musicales están bastante avanzadas. Este es un trabajo también del mismo doctor Satorre, y que en general, tanto en grupos como en sujetos individuales, aportan al tratamiento y rehabilitación de muchas patologías como el Parkinson, el Alzheimer, el estrés, la ansiedad, adicciones, patologías cardiovasculares, etcétera. Utilizando distintos modelos y tecnologías, podemos dar alguna solución que venga desde el mundo musical, ¿ya? Y en el caso de algunas estrategias para la rehabilitación musical en sujetos con implantes cocleares, que no sean técnicas en el sentido de lo que habló Waldo o Enzo en sus charlas, sino que qué es lo que podría hacer el rehabilitador como tal, se han mencionado o se han descrito ahí algunas estrategias o incluso tips que uno podría realizar. Una de estas es una mayor estimulación apical en el implante para mejorar un poquito la percepción tonal, bueno, y también del habla, ¿cierto? El uso de estimulación electroacústica combinada en estos implantes híbridos que mezclan audífonos con el implante coclear como tal. Entrenar también competencias musicales, y esto también es algo que puede hacer el mismo rehabilitador, y esto es algo que ya están trabajando, por ejemplo, ahí en la unidad de otorrino de los JJ Aguirre en su unidad de fonoaudiología, como por ejemplo poder discernir si una melodía es ascendente o descendente, a lo que habló un poquito Waldo, o reconocimiento de algún tipo de tono o patrón temporal. También hay otras cosas como a futuro que se han probado en modelos animales, ¿cierto? Que es estimular la vía auditiva mediante optogenética, vale decir que en vez de dar pulsos eléctricos, demos un pulso de luz o un láser, y que ha visto al menos en modelos animales que han tenido buenos resultados. Y esto también se los quería comentar ya para ir finalizando, es que Medel, junto a otras personas, crearon un sistema, una plataforma online que se llama Meludia. Esto está publicado en el Journal International Audiology, que es básicamente un software online donde personas con implante coclear pueden ir entrenando algunos tipos de características para mejorar su percepción musical. En general, estos ejercicios están basados en distintas dimensiones, como en la melodía, la armonía, la espacialización del sonido, el ritmo y la forma. Y en general, bueno, es una plataforma pagada, uno no puede acceder al menos hasta que paga, pero más o menos son ejercicios en complejidad creciente, ¿cierto? Para poder realizar estas distintas características que suelen ir fallando en los implantes. Y esto, en palabras incluso de los mismos autores de estas plataformas en general, quieren apostar también por el desarrollo cognitivo y emocional, ¿ya? O sea, vale decir que no solo la persona sea capaz de escuchar mejor la música, sino que además le provoque un placer estético, ya que también es igual súper importante. O sea, nosotros la música en general finalmente la escuchamos para uno de nuestros fines para poder tener una satisfacción personal, que es algo que también se pierde en los implantes, y el poder ayudar un poquito más a esto obviamente favorecería mucho a todos los usuarios, ¿ya? Y también poder realizar ejercicios sencillos con esta plataforma que a su vez vaya favoreciendo ahí un poquito la working memory de las personas que puedan utilizar estas plataformas. Y bueno, como conclusiones en general, la música es una de las expresiones creativas más íntimas y relevantes del ser humano, eso obviamente lo sabemos, por su voz estético y funcional, ¿ya? Hablamos de las conexiones anatómicas y vías específicas que permiten el procesamiento musical y también que son susceptibles a patologías, ¿ya? También hablamos que nuestro cerebro va a predecir cómo sería una pieza musical, generando circuitos de recompensa, y que esto también se puede ver afectado por las mismas alteraciones técnicas de los implantes cocleares que no nos permiten diferenciar también o como quisiéramos los distintos tipos de tonos y voz. Y finalmente la rehabilitación de la percepción musical es súper incipiente, pero es algo súper importante y es una respuesta que le podemos dar a personas implantadas que quieren volver a disfrutar de una experiencia musical, ¿ya? Esas son las referencias y eso era lo que les quería comentar. Pues muchas gracias por su atención.